Hola, mi nombre es Walter Atencia Villanueva. Trabajamos en la Asociación Cristiana Jauca para promocionar la palabra de Dios traducido al quechua. Antes de que el Evangelio llegara a los pueblos andinos, la gente vivía sumido al temor al cerro, temor a espíritus que se manifestaban en forma de humanos, temor al arco iris, temor a la brujería y otros temores. El enemigo usaba el temor para tenerlos bajo tristeza, amargura y opresión. Cuando la palabra de Dios llega a sus corazones, experimentan la libertad y la paz de Dios. La palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, los versículos 13 y 14 nos dice: Dios nos rescató del poder de la oscuridad y nos hizo entrar al reino de su Hijo amado, quien pagó el precio de nuestra libertad, y así tenemos el perdón de nuestros pecados. Para ayudar a la gente a encontrar esta solución, el ILB con amor ha dedicado mucho tiempo en la traducción de la Biblia al quechua. La Asociación Cristiana Jauca, en sociedad con la Iglesia local y nacional, asume la responsabilidad de promocionar la palabra de Dios. Este trabajo es llevado a cabo gracias a un equipo de personas que han respondido al llamado de Dios. Soy Edwin León. Estoy sirviendo en Asociación Cristiana Jauca como encargado del programa La Fe Viene por Oír y entrenando a los pastores y líderes para que ellos puedan usar, y toda su congregación y toda la comunidad, el proclamador en quechua. Mi nombre es Gilmar Durán Ponce, trabajo en la Asociación Cristiana Jauca en el área de traducción bíblica. Actualmente estamos iniciando la traducción del Antiguo Testamento para el quechua de Panao. En Jauca también ya se ha traducido para otras variedades del quechua, como margos o amalíes, y muy pronto se estará terminando la traducción del Nuevo Testamento para quechua Ambo Pasco. Mi nombre es Leo Caico Zambrano y estoy trabajando aquí en la Asociación Cristiana Jauca en el área de audio y video, preparando materiales audiovisuales para llevar a las comunidades e iglesias para poder enseñar la palabra de Dios. Me llamo Solia Ríos, sirvo al Señor aquí en la Asociación Cristiana Jauca en la área de mujeres, capacitando, entrenando a las líderes con este libro, Mujeres de la Biblia, Biblia Chocaica Guarmicuna en quechua, y para que puedan enseñar ellas en sus mismas iglesias, en las diferentes denominaciones.